Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven, Señor, que te esperamos. Bueno, uno de los momentos más difíciles de imaginar de todo el Evangelio es el momento de la transfiguración. No sabemos qué vieron Pedro, Santiago y Juan en esa ocasión. Mateo nos dice que el rostro de Jesús se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Sabemos también que aparecieron Moisés y Elías junto a ti, Señor, y que los discípulos se postraron llenos de temor ante esta visión que envolvió todo de luz. No sé si habrás estado en la cima del monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración. Yo he tenido esa suerte hace unas pocas semanas, en una peregrinación inolvidable con un grupo de sacerdotes. Y es un monte aislado, cerca de Nazaret, de casi 600 metros de altura, que emerge en medio de una llanura, que tampoco hay tantas llanuras en Palestina. Y desde la cima, pues se tienen unas vistas muy lejanas, ¿no? Pues tanto de los montes de Nazaret como de toda esa llanura que se extiende debajo. Y podemos imaginarnos la impresión de los 3 discípulos que fueron testigos de esa escena y la cantidad de preguntas que surgirían en sus corazones. Señor, ¿por qué no te muestras así a todo el mundo? Quizá pensaban. ¿De qué hablabas con Moisés? ¿Dónde está Moisés ahora? ¿Y Elías? Bueno, pues precisamente el Evangelio de hoy narra una de esas preguntas que rondaban la cabeza de los discípulos mientras descendían del Tabor. Señor, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Lo de que Elías tenía que venir primero, pues se desprende de la profecía de Malaquías, el último profeta que vivió en el siglo V antes de Cristo y que dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y tú, Jesús, contestas a los discípulos que esa y otras muchas profecías se están cumpliendo en esos días, en ese tiempo. Os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Después de esa conversación, Pedro, Santiago y Juan entendieron que se refería a Juan el Bautista, el más grande de los profetas, lleno del espíritu de Elías, que acababa de ser asesinado en la corte de Herodes. Pues se estaban cumpliendo todas las profecías, Señor. Y qué pena debía darte que los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, no reconocieran ese cumplimiento. Tantas personas en el pueblo de Israel estudiando las Escrituras durante siglos, escudriñando cada versículo, cada párrafo, y no fueron capaces de reconocer cómo se estaban cumpliendo todas las cosas que se habían dicho. Y creo que, Señor, eso te duele bastante. Había muchos motivos para reconocer que se estaban cumpliendo las profecías. En el segundo libro de los Reyes se habla de Elías como de un hombre vestido de pelo y con un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. Y así vestía Juan el Bautista, precisamente para que pudieran reconocerlo, para que pudiesen identificarlo. Juan el Bautista dice claramente que Jesús es el Mesías prometido. Y lo dice delante de todos. Y Jesús dice que el Bautista es el mayor de los profetas, que no hay ninguno mayor que él. Así que los testimonios de ambos concuerdan y además los milagros de Jesús acreditan su condición de Mesías y cumplen lo predicho para los tiempos del Mesías. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos recobran la voz. Por eso, Señor, yo entiendo tu tristeza al constatar cómo tu querido pueblo no es capaz de reconocer a su Mesías, que cumple todo lo que estaba escrito. En su prólogo, San Juan dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, no le reconocieron. Y hoy, en el Evangelio, tú, Jesús, dices lo mismo del Bautista. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Reconocer al Señor,
Qué verbo tan bonito para este Adviento. También nosotros, Señor, queremos reconocerte. Reconocer tu presencia en los demás, reconocer tu voz en el interior de mi corazón, reconocerte en la Eucaristía, reconocer tus huellas en la creación. A veces nos cuesta reconocerte. Vivimos como si no estuvieses presente y estás muy, pero que muy presente en nuestras vidas. Tu huella está en todo lo que nos rodea, aunque nos cuesta mucho reconocerla. Pues el Adviento es un tiempo de espera, pero de una espera activa, de una espera atenta. Tiempo de vigilia para poder reconocerte. A diferencia de los fariseos y de los doctores de la ley, los pastores sí que te reconocieron. Los pastores reconocieron al niño del que les habían hablado los ángeles. Habían escuchado que encontrarían un pesebre con un niño envuelto en pañales y que esa era la señal, y la reconocieron. ¿Y por qué lo reconocieron? Pues lo reconocieron gracias a su apertura de mente y a su sencillez de corazón. Lo reconocieron porque eran humildes. Los pastores no tenían una idea fija de cómo tenía que ser el Mesías. No tenían ese prejuicio interior. Por eso te reconocieron. Seguramente si hubiesen hecho una idea precisa de cómo tenían que ser las cosas, pues no te habrían reconocido, Señor. Habrían pasado quizá por delante del niño y habrían dicho, pues no será este, porque no va vestido de rey, porque deberá ser en un palacio, no puede ser este el niño nacido en un pesebre, debe ser una metáfora. Esa es la gran diferencia entre los pastores y los fariseos. Los judíos sí que se habían hecho una idea muy precisa de cómo tenía que ser el Salvador. Tenían un prejuicio que les hacía impermeables a un Mesías distinto de cómo lo habían imaginado. Habían imaginado un Salvador a su medida. Tenía que ser alguien que solucionase su situación política, alguien relevante, que entrase en sus categorías político-sociales, y por eso no lo reconocen. No les cabía en la cabeza una salvación desde la humildad, desde un pesebre y una cruz. Señor, para reconocerte hay que tener el corazón abierto, para dejarse sorprender por Dios, porque tú, Señor, siempre sorprendes. Y también en mi vida y en la tuya apareces de un modo inesperado. El Papa Francisco nos animaba a tener el corazón abierto a las sorpresas de Dios. Deja que Dios te sorprenda. A veces creemos saber cómo Dios nos tiene que salvar. Señor, si eres mi Salvador, tienes que conseguirme un buen trabajo y un buen novio y tener 3 niños y tener salud. Hace unos años, en una peregrinación a Tierra Santa, un sacerdote me contó que cuando estaba en Cafarnaún celebrando la Eucaristía delante del lago de Tiberíades, en el momento de la comunión le vinieron con fuerza al corazón las palabras con las que Jesús llamó a los apóstoles precisamente allí en el lago. Se sintió interpelado interiormente por la palabra «sígueme». Y sin saber de qué se trataba exactamente, pero con un poco de temor de algo inesperado y desafiante, dijo interiormente al Señor: «Señor, si tú vienes conmigo, te sigo a donde quieras». Y eso es lo que pensó. Y entonces, pues durante la acción de gracias, después de comulgar, meditó esta apertura a los planes futuros de Dios, pensando que quizás su vida iba a dar un giro inesperado. A los pocos días, este sacerdote tuvo que atender a un enfermo durante varios días, en unas condiciones especialmente difíciles e incómodas. Y sintió una gran presencia de Dios, la acción de la gracia en su alma. Dios le estaba pidiendo una cosa muy pequeña, mucho más pequeña de lo que se había imaginado. Y entendió, me contaba, que cuidar a ese enfermo era seguirle de cerca. Podríamos decir que reconoció al Señor y le hizo mucho bien. El sígueme era mucho más sencillo y cotidiano de lo que se temía. El sígueme era cuidar a un enfermo, como es quizá para ti atender a los hijos, afrontar un trabajo difícil, dar tiempo a quien nos necesita, aunque no lo tengamos. El Adviento es un tiempo para reconocer a Jesús que se acerca a mí de un modo u otro, para salvarme, pero a su modo. Dios nos salva pidiendo, da su gracia pidiendo. El Adviento es un tiempo para estar atentos, despiertos, y no rechazarle. Señor, que te reconozca y te acoja en estos días para que me llenes de tus gracias. La Virgen, la criatura más atenta para reconocer el querer de Dios, es la auténtica estrella del Adviento.
Tú, María, que reconociste al ángel de Dios y te dejaste habitar por Dios mismo, enséñame a reconocer a Jesús en mi vida ordinaria. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.